Buenas tardes, bienvenidos a Beticismo, el podcast donde analizaremos cada semana o cada 2 semanas o cada mes, aún no lo hemos decidido, la actualidad del Real Betis Balompié, el equipo verde y blanco. Y empezamos hoy analizando, por supuesto, el fichaje de Víctor Sánchez del Amo, recién llegado a La Palmera. También hablaremos de Gustavo Poyet, recientemente destituido. Y si nos da tiempo, también daremos paso a la opinión de nuestros analistas colaboradores sobre cómo se ha gestionado este nuevo, podríamos llamarlo, fracaso deportivo del club de Heliópolis. Conmigo tengo a 3 periodistas de Postín, 3 analistas sobresalientes que colaboran en beticismo.net. El primero de ellos es Miguel Verdugo, redactor jefe de la web. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien, esperamos que salga bien este primer programa. Y también tenemos a 2 de nuestros analistas, a David González y Antonio Durán. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Bien. Pues con ellos 3 y conmigo, Carlos García, comenzamos este primer programa de Beticismo. Y lo primero de lo que tenemos que hablar, por supuesto, es de la destitución de Gustavo Poyet el pasado viernes. A medianoche se hacía oficial el fichaje de Víctor Sánchez del Amo en sustitución del uruguayo, que estaba en Londres, por cierto. Alegó motivos personales para estar en Inglaterra aquel día. Y bueno, pocas horas después llegaba el madrileño a un acuerdo con Ángel Aro, Miguel Torrecilla, para ocupar el banquillo. Yo supongo que la opinión será más o menos unánime, Miguel, pero quisiera empezar contigo para preguntarte si te parece que la destitución de Gustavo Poyet fue un acierto o no. Yo creo que más que un acierto era una necesidad, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo coincidía de que la etapa de Gustavo Poyet ya había concluido, ¿no? Yo creo que había tomado decisiones muy complicadas, tanto hacia el exterior como de forma interna. Es decir, sentar a Rubén Castro por segundo partido consecutivo fuera de casa es algo muy peligroso y que, como vengo repitiendo estos días en redes sociales, te aleja de la victoria. Y cuando un entrenador deja de creer en su mejor hombre, deja de creer en el equipo y el equipo deja de creer en él. Por tanto, es el momento perfecto para concluir y no seguir perdiendo el tiempo. David, estábamos hablando del extraño silencio de Gustavo Poyet, pero sí hablo en Deportes 4 y lejos de hacer un ejercicio de autocrítica, criticó la extrema negatividad que hay en torno al equipo, ¿no? Al club. ¿Crees que, si él pudiera tener razón o no, pero crees que eludió el problema principal? Creo que lo eludió de primera hora y además, estando ya antes de su destitución, es que no hacía autocrítica en ninguna de sus redes de prensa tras partido. Saliese como saliese el partido, no se apoyaba en sus criterios ni siempre echaba balones fuera. Y bueno, una vez más habla de la afición, de cómo apretaba al equipo, un poquito no sabiendo, creo, que lo que pasaba realmente y refugiándose en eso. Antonio, a ti te quiero preguntar sobre el asunto táctico, digamos, ¿no? El uruguayo dio varios bandazos en su esquema de juego sin llegar a dar con la tecla. Pero él siempre se justificó, digámoslo así, en el carácter, ¿no? que demostraban los jugadores sobre el terreno de juego. Sí es verdad que se vio durante un par de partidos, pero ¿tú crees realmente que los jugadores daban el 100% sobre el césped? Yo creo que durante muchas jornadas sí lo dieron. Quizás los problemas de entendimiento entre plantilla y entrenador han llegado en las últimas 2-3 jornadas, pero durante las demás sí hubo un entendimiento plantilla-entrenador.
El problema es que en ningún momento apareció el equipo de Poyet competitivo dentro de la liga. Ya en la primera jornada vimos un fracasado planteamiento en el Camp Nou que nos llevó al equipo a recibir 6 goles, pero es que después se ha visto un equipo desordenado y sin hacer bien lo que se suponía que tenía que hacer bien un equipo de Gustavo Poyet, que era tratar la pelota y ser muy ofensivo y desbordar al rival. Bueno, Gustavo Poyet fue una apuesta personal de Miguel Torrecilla, director deportivo. Muchos al principio de verano la veían, bueno, no digamos ilusionante, pero a lo mejor sí con cierto rigor a la hora de la elección, ¿no? Porque bueno, ya le dio resultado en el Celta, donde ha tenido una progresión muy buena, pero se ha visto que al final no ha cuajado. Me gustaría saber, y aquí dejo ya libertad de debate, ¿cuál creéis realmente, personalmente, quién ha tenido la culpa en que en la jornada 11 el Real Betis Balompié esté a 2 puntos de puesto de descenso? Si Poyet, si su idea táctica, o si quizá el vestuario no ha respondido a lo que pedía el uruguayo. A mí lo que más me ha decepcionado, y creo que el director deportivo coincidirá conmigo, es que el Gustavo Poyet que todos conocíamos antes de arribar en Ligópolis no se ha visto. O sea, yo recuerdo a Gustavo Poyet en Inglaterra constantemente hablar de táctica, hablar del balón, y llega a España y curiosamente es que quiere ser un equipo inglés. O sea, que no es ni bueno ni malo, pero chocaba un poco, ¿no? Y luego tú escuchabas su discurso y constantemente hablaba de carácter, de hay que echarle huevos. Y nunca le iba a hablar del balón, del césped, de calidad, ¿sabes? Hablaba de altura, como si estuviéramos buscando porteros de discoteca. O sea, aquí de verdad que ha mostrado un nivel táctico bastante pobre, ¿no? Y luego creo que se ha visto, el equipo realmente hay días que ha competido mejor, pero a nivel táctico ha sido todo muy pobre y los datos están ahí. ¿Sabes? El Betis es el equipo de Europa, y no me refiero solo a las 4 ligas, sino podemos ampliar muchísimo más, que más disparos le tiraban a puerta. ¿Sabes? Eso es alarmante e inaceptable. Mm, lo ha dicho Miguel al principio, hablaba mucho de fútbol antes en Inglaterra y eso le llevó a ser hasta comentarista de partidos, que ahora aquí llegase y no lo escuchásemos hablar absolutamente nada de fútbol, era muy chocante. Y la culpa, yo creo que, has preguntado, Carlos, la culpa no va más allá de lo que es el fútbol. El entrenador no ha conectado con el equipo, no ha sabido transmitir lo que quería, o al menos eso es lo que parece, porque todo lo que habló a principios de pretemporada y durante las primeras jornadas, no se ha llegado a ver absolutamente nada de ese Betis que se vendía, ¿no? En pretemporada, del que hablaba también Miguel Torrecilla. Y bueno, creo que todo sumado a esa exigencia desde la grada, lógica y normal también, ha hecho que esto que el proyecto no triunfase. Ahora que mencionas, David, la grada, bueno, es verdad que en la primera jornada en casa ya se escucharon pitos, ¿no? Quizás fue un poco sorprendente para el propio Gustavo Poyet, también para los jugadores. Hablaba Ángel Aro en la rueda de prensa de presentación de Víctor Sánchez del Amo de crispación, otra vez esa palabra, de la que echa la culpa a los medios de comunicación en buena parte, ¿no? Pero sí es verdad que el público estaba muy cansado ya de proyectos, de promesas que no llegan nunca, ¿no? Estamos viendo como en la jornada 11 se ha ido otro proyecto prácticamente al garete. Esto lo tiene que salvar Víctor Sánchez del Amo, si no será otra temporada perdida. Antonio, ¿crees que ha sido justa la afición? Bueno, hago extensible la pregunta a David y a Miguel también, pero ¿merecía más paciencia no solamente Gustavo Poyet, sino el proyecto que se supone que estaba intentando levantar aquí? Yo creo que el tiempo lo ha tenido y el margen lo ha tenido. Es verdad que la afición empezó desde el principio muy agresiva y un poco intolerante en cuanto al nuevo entrenador, pero creo que al final
se ha demostrado que el problema no está en la grada y no está en la paciencia. El problema es dar con un entrenador que haga al equipo jugar con una identidad determinada y que sobre todo que el equipo se dirija hacia algún sitio. Aquí, por desgracia, estamos en una ciudad muy dual en la que los éxitos del vecino están muy presentes siempre y, y en el momento, como el Betis también lleva muchísimos años sin encontrar un entrenador continuista y que sepa hacer jugar al equipo, yo diría que desde el Mel ante pre-etapa inglesa, digamos, pues la afición está muy cansada y creo que no está tan cansada de perder como de ver al equipo ir hacia ninguna parte. Sí, yo la verdad que coincido, o sea, la crispación está ahí, el cansancio de la gente no se resetea, ¿sabes? Se va acumulando y al final Poyet y el que venga tiene que lidiar con eso. Sí es cierto que Poyet se ha encontrado un contexto mucho más favorable que Mel, Calderón, Garrido, Merino, Velázquez. O sea, que no olvidemos que Velázquez tuvo una pretemporada en la que se le pegaba palo todos los días, que a Mel se le quiso echar en pretemporada, que Calderón, Garrido, Merino llegaron a mitad de temporada, ¿sabes? Pues ya ha tenido la tranquilidad al menos en verano de poder trabajar y no ha dado frutos. Entonces eso me decepciona como bético y también a nivel de espectador, ¿sabes? Que es verdad que la situación es muy complicada, pero es que lo has tenido mejor, o sea, lo has tenido mucho más fácil que los otros y has hecho incluso menos que ellos. Creo que Miguel ha dado en el clavo con esto de el tiempo que ha tenido Poyet para formar el equipo, con una pretemporada con todo a su favor, director técnico nuevo, la afición ilusionada, y ahora llegas al primer partido en casa y te encuentras con un partido en el que el Betis no hace absolutamente nada. Veo normal que la gente pitase algo y veo normal que eso se transformase en lo que hoy ha terminado en la destitución de Poyet. Una cosa interesante que ha dicho Antonio sobre la losa, ¿no?, del Sevilla Fútbol Club, que pesa mucho, es evidente, ¿no? Y que el Bético, más que buscar títulos, busca eso, que su equipo le dé algo a lo que unirse, una identidad, ¿no? Eso es un debate que me parece muy interesante porque Poyet, por lo menos a mí, la impresión que me dio a su llegada, yo lo veía más como un hombre que podía imprimir ese carácter que le falta al equipo y que tuviese una comunión con la grada por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el Bético lo que busca no es levantar una copa. O sea, el Bético lo que quiere es llegar al Villamarín y ver cómo su equipo se parte los dientes. Contra el Césped, contra el Real Madrid, contra el Barça, contra el rival que sea. Es verdad que Gustavo Poyet era un futbolista de mucho carácter, daba casi todo en cada partido y muchos esperaban que eso sucediese y fuese extensible al conjunto del equipo, ¿no?, sobre el césped, pero eso solamente se ha visto en 2 o 3 encuentros, quizá el más significativo el de Mestalla, y después ese efecto se ha diluido. Entonces, aparte del fracaso que supone haber traído un entrenador cuyas ideas tácticas de fútbol, de juego, no han cuajado, también ha sido, bueno, se ha ido al traste, por así decirlo, el intento del club de Ángel Aro, de Miguel Torrecilla, de que el entrenador que viniese imprimiese un carácter con el que el Bético pudiera sentirse identificado, porque el Bético ya está cansado de ver cómo su equipo, jornada tras jornada, temporada tras temporada, se arrastra por el césped. ¿Creéis que esto cambiará con Víctor Sánchez del Amo o seguiremos en las mismas? Es un perfil muy diferente. Yo en su momento sí vi acertado la llegada de Poyet porque más allá de que a mí me guste más o menos, la gente sí demandaba un entrenador que apelara mucho al carácter, al ganar por huevos, ¿sabes? Vamos a hablar claro. Y entonces eso le regaló tiempo a Poyet. O sea, llega a venir un entrenador y hablar de 4-4-2, de dónde ponemos la altura defensiva y la gente diría, ¿sabes? No, ¿sabes? No. A mí háblame de bemoles, ¿sabes? Y entonces ese discurso de Poyet encajó muy bien y le dio ese tiempo que
que antes comentaba. Ahora llega un perfil totalmente diferente. Víctor Sánchez Lamos es un entrenador más enfocado a hablar de fútbol, ¿sabes? Y eso, pues bueno, si las cosas van bien no se va a decir nada, pero ya sabemos cómo es Sevilla y lo que le pasó a Velázquez, ¿no? Que era un perfil muy parecido. Que a poquito que las cosas no vayan bien le van a tildar de filósofo y de cosas así. Así que a ver qué tal sale. Yo la verdad que ahora mismo el entrenador me gusta, el que ha venido, pero hay una serie de factores que no sé cómo pueden encajar en un contexto realmente complejo. Yo, yo personalmente pienso que también a Gustavo Poyet le ha faltado inteligencia. Quizá también horas de vuelo en lo que es la Liga Española, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención y coincido con Miguel en el énfasis que ha puesto Poyet en el carácter, pero me ha llamado mucho la atención la atmósfera tan optimista y tan bonita que había en pretemporada, que en agosto estábamos todos sorprendidos, ¿no? Porque el Betis estaba ganando los partidos, estaba introduciendo a gente joven, estaba jugando bien al fútbol y de repente, cuando han venido equipos de primer nivel y de nuestra categoría, prácticamente no hemos sido capaces de edificar ningún tipo de competitividad y al final llevamos 11 jornadas y el Betis ha jugado bien 4 ratos y esperemos que Víctor Sánchez del Amo, yo creo que la gran ventaja que tiene con respecto a Poyet es que es un entrenador moderno y metódico y tal, y creo que eso viene bien a estas alturas de siglo en España, en el fútbol español. Bueno, interesante también va a ser ver cómo trabaja Víctor y ver cómo son sus primeros partidos y qué es lo primero que intenta hacer para que funcione el equipo. Imagino que, por lo que sé y por lo que he visto de este entrenador, le gusta que el equipo siempre esté bien ordenado y creo que es lo primero y lo más importante lo que le hace falta al Betis. Sí, de hecho es un entrenador que a ver cómo la gente lo acepta, pero es un entrenador que no tiene ningún problema, por ejemplo, en alinear un doble lateral. O sea, a lo mejor juega con Rafa Navarro y Piccini por delante. O sea, él si ve que el equipo lo va a necesitar, lo va a hacer. O sea, que es un entrenador que obviamente tiene un gusto un poquito más desarrollado por Poyet, por la posición de balón, por tocar un poquito más y rasar el cuero, pero que no tiene ningún problema en tomar decisiones defensivas siempre que él vea conveniente. Y de Víctor Sánchez del Amo vamos a hablar ahora mismo. El Real Betis Balompié tiene nuevo entrenador, Víctor Sánchez del Amo. Se ha presentado este lunes a mediodía tras su primer entrenamiento, en el que ha estado acompañado de Alexis Trujillo, que no está muy claro si va a formar parte de su cuerpo técnico, como ya hiciese la temporada pasada, o no. Ha llegado con ganas, ha llegado hablando, como decía Miguel, de fútbol, aquí en unos términos que recuerdan un poco a Guardiola, ¿no? Pero siempre dejando claro que no viene con una idea preconcebida, que prefiere adaptar al equipo a las circunstancias que sean para competir contra el equipo que se les ponga enfrente. Y eso me ha recordado a una de las cosas que hablábamos el otro día entre nosotros, especialmente creo que no sé si lo dijo Antonio, o quizá Miguel, que el Deportivo de La Coruña de Víctor Sánchez del Amo, pese a no hacer una segunda vuelta excelente aquella temporada, sí fue uno de los equipos más camaleónicos de la primera división española. Pero claro, es un entrenador muy joven, tiene 40 años, ha ejercido la mayor parte de su carrera en los banquillos como segundo de Michel, unos tres años y medio más o menos, y dio el salto a los banquillos en el Deportivo de La Coruña. Hizo una primera vuelta bastante buena, pero la segunda se complicó, tuvo conflicto en el vestuario, como ya bien sabrán. Y luego en Olympiacos ha fracasado estrepitosamente este verano al ser eliminado por un modesto equipo israelí en la previa de la Liga de Campeones. Supongo que David o Antonio recordarán el nombre del equipo porque para mí era imposible memorizarlo. Hapoel Beersheva. David nos ha dado la respuesta y y bueno, simplemente ya con las cartas sobre la mesa, con el primer entrenamiento ya
ya efectuado y con muy pocos días de cara al partido de Las Palmas. ¿Realmente qué creéis que puede aportar Víctor Sánchez del Amo a una plantilla en la que Miguel Torrecilla destacaba especialmente un centro del campo del que no sabemos nada? Bueno, yo lo primero que espero es que ponga los buenos, ¿sabes? Yo siempre digo que para ganar hay que poner los buenos. Y bueno, si no pone a Musonda, no pone a Rubén Castro, seguramente está más lejos de ganar. O sea, yo con que Rubén Castro sea titular, ya casi que espero una mejora inmediata. En rueda de prensa, que la hemos escuchado hace bien poco, acaba de decir que le gustan los jugadores de calidad, de talento y que está claro que los tendrá que usar. Es que de verdad, a mí me sorprende mucho que Poyet, lo de Rubén Castro, bueno, han sido solo 2 partidos, pero la figura de Musonda que posiblemente, y puedo creo eludir el posiblemente, el jugador más desequilibrante de la plantilla y en un Betis tan plano, un Betis que necesitaba tener un poquito más de balón, un jugador como Musonda que te la agarra y te la tiene 2 minutitos en sus pies, creo que era muy necesario y que no contar con esa figura, pues la verdad me sorprendía muchísimo. Y ya luego podemos entrar a valorar si Ceballos tiene sitio, si Ceballos se ha ganado crédito para ser titular, pero bueno, o sea, la figura de Musonda, sobre todo la de Rubén Castro, es que creo que son innegociables. Curioso el caso de Charly Musonda, por cierto, que ha vuelto a los entrenamientos el primer día que ni Gustavo Puyet ni su cuerpo técnico estaban al mando. Y estaba en Londres recuperándose de una presunta lesión. No sabemos si esa lesión era certera o no. No ha habido mucha información al respecto, pero bueno, parece que el belga ya está aquí y tendrá, bueno, igual que todo el mundo, tendrá que ganarse un puesto en el 11 inicial de Víctor Sánchez del Amo, que por el momento es un misterio cómo va a jugar. Antonio, sí, tú que te has repasado varios partidos varios resultados del Deportivo de La Coruña bajo el mando de Víctor Sánchez del Amo, ¿qué crees que podemos esperar ante Las Palmas, vista la plantilla que tenemos y las ideas del nuevo entrenador? Pues no sabría decirte un dibujo, un esquema de juego determinado, pero yo personalmente espero un equipo más ordenado. Lo ha dicho antes Miguel, el Betis es uno de los equipos de Europa que más disparos recibe. Lo tengo apuntados aquí, son casi 17. 17 disparos por partido son un montón, son un Eso te montón. iba a decir, que 17 nada más eran poquitos en realidad. Es Pero bueno, verdad, es verdad que hemos jugado contra Madrid y Barcelona, pero es que hemos visto al equipo sufrir en Pamplona con Osasuna, que creo que tiene una plantilla bastante más limitada que la del el club de Heliópolis. Y no sé, yo espero principalmente orden y equilibrio, un equipo equilibrado. Luego las virtudes de medio campo hacia adelante se trabajarán de una forma o de otra y creo que será más cuestión de tiempo, pero en principio espero un equipo bien plantado en el campo. tú, David, ¿qué esperas? Iba a decir que además Víctor es un entrenador que si sus equipos se pueden ver por alguna manera y ser reconocibles, son equipos que siempre encajan pocos goles, es un entrenador que ha empatado mucho. De hecho, antes has hablado de esa previa de Champions que perdió. La previa de Champions en casa quedaron 0-0 y fuera perdió 0-1, que fue muy ajustada y casi todos sus resultados vienen siendo por ese tema y un equipo muy ordenado siempre, que encaja poco y creo que es lo principal para ver en el Betis. Sí, relacionado con ello, la gran duda es cómo, porque o sea, el centro del campo del Betis carece de un mediocentro puro, o sea, ya en verano se ha hablado mucho de ello, cómo va a lograr, especialmente en esa parcela, el equilibrio, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué jugadores va a optar? La verdad que esa es mi principal duda, a ver si Brasana tiene más minutos, si sigue contando con Petros como mediocentro puro, o sea, ahí creo que residen mis mayores dudas. Yo igual la mayor duda que tengo está en Petros, porque ha sido un jugador imprescindible en la corta etapa de Gustavo Poyet y sacarlo ahora del 11 parece extraño, pero claro, es un entrenador nuevo, estilo nuevo y preferencias nuevas, entonces es un enigma, ¿no?
Uno de los... Bueno, la gran formación de Víctor Sánchez del Amo como técnico, la primera gran oportunidad que tuvo fue en 2010 de la mano de Michel, que aunque parezca una broma, ha sonado para el Betis también. Según Diario AS, estuvo de hecho contratado hasta el último momento que surgieron pues cambios de opinión. Y fue mano derecha de Michel en el Getafe en la 2010-2011, en el Sevilla en la 2012-2013 y en Olympiacos entre 2013 y 2015. Ya después dio el salto como primer entrenador. Y una de las facetas en las que la figura de Víctor Sánchez del Amo destacó junto a Michel, en el cuerpo técnico de Michel, fue como su diseñador de las jugadas de estrategia. Se le elogió bastante este papel en el Sevilla. He estado recuperando números, no he conseguido los de Olympiacos, pero con Víctor Sánchez del Amo como estratega, el Getafe marcó el 24,4% de sus goles a balón parado, sin contar penaltis, y el Sevilla el 22,4%. Es una faceta en la que el Betis también ha flaqueado bastante en las últimas temporadas, por no decir mucho. Salvo algunos goles de falta directa y alguna jugada suelta, no se ha visto ningún técnico en los últimos años que haya trabajado la estrategia bien. ¿Creéis que esto puede ayudar al Betis a arañar puntos en su objetivo de estar entre los 10 primeros? ¿O que Víctor Sánchez del Amo debería centrarse primero en otras cuestiones más genéricas y más fundamentales, por así decirlo, del juego? Yo no sé cómo lo verán Antonio y David, pero creo que no sea lo primero, no va a ser lo primero con lo que se va a poner a su llegada. Pero sí que el equipo necesita una mejora. De hecho, Poyet en su última rueda de prensa decía algo que es especialmente alarmante, que él reconocía que defensivamente estaba habiendo fallos y que precisamente no lo tenían los más bajitos. O sea, que no por cambiar a Don por Pechera el equipo iba a rendir mejor, sino que era cuestión de orden, ¿no? Entonces sí que se necesita una mejora, pero no creo que sea lo que haya entrenado, por ejemplo, hoy, ni lo que vaya a hacer mañana. ¿Vosotros qué pensáis? A mí me parece una buena noticia, sobre todo pensando a largo plazo. Es verdad lo que dice Miguel, el equipo está ahora mismo muy desdibujado y no será lo primero que trabajará, pero creo que a largo plazo puede ser una buena noticia, sobre todo pensando en que tenemos gente dominante en el juego aéreo, como puede ser Alex Alegría, como puede ser Tony Sanabria, o como pueden ser los dos centrales que ya están bastante acostumbrados a llegar en córners y jugadas a balón parado. Hablo de Pechela y Mandy, claro. Yo creo que antes de activar esa jugada a balón parado ofensiva, creo que pensando y volviendo a lo que decía antes, el tema defensivo va a ser su primer tema a tratar, y creo que hasta defender el balón parado será más importante ahora mismo que poder atacar a balón parado. La pena, ¿no? Y yo creo que Carlos ahí estará especialmente conmigo, es que haya llegado, o sea, que su primer entrenamiento sea hoy lunes, cuando ha habido una semana por medio. O sea, este tipo de cosas cuesta entenderlas, ¿no? Y sabemos que otros equipos no hubieran actuado igual. Sabes que el resto de 19 equipos posiblemente llevarían ya 4 días por lo menos con su entrenador al mando. Ese es un tema que trataremos ya al final del programa, ¿no? El cómo se ha gestado el fichaje, los fallos, los posibles aciertos de la directiva en este sentido, pero creo que ahora sí toca hablar un poco de qué podemos esperar, no quizá en el partido de Las Palmas, porque hay muy poco tiempo, pero sí en 4 o 5 jornadas, ¿no? Porque Víctor Sánchez del Amo es un entrenador que aboga por adaptarse a las circunstancias, es un entrenador que está en constante formación. De hecho, antes de fichar por el Betis se encontraba en Barcelona formándose sobre el análisis táctico, creo recordar, en unos cursos que imparte el Fútbol Club Barcelona. Este club siempre ha
apostado, por así decirlo, por el juego bonito, un juego vistoso, ofensivo. Históricamente estoy hablando, por supuesto, no en los últimos años. En los últimos años ha sido casi imposible ver algo así. Salvo en segunda división estaréis conmigo en que el juego ofensivo, de haberlo habido, ha sido caótico y poco efectivo. Por eso quizás muchas personas durante los dimes y diretes de quién sería el próximo entrenador sí hablaban más de técnicos del perfil. No voy a decir de Merino concretamente, porque Merino, bueno, mucha gente lo quiere por haber sido una leyenda verde y blanca y demás, pero quizás no posea el nivel suficiente, pero sí de ese corte, ¿no? Un técnico que parta de la defensa para sacar rédito arriba de higos a brevas, pero que rentarlo, ¿no? Víctor Sánchez del Amo parece más de juego bonito, ¿no? Digamos, de ese juego que al Betis no le ha salido en los últimos años. ¿Creéis que se adaptará a lo que tiene y intentará formar una plantilla un poco más compensada? ¿O con las piezas que le ha dado el club, a falta del mercado de invierno, intentará formar un equipo que juegue bien y tenga la posesión de la pelota? O sea, yo no espero un Betis sumamente virtuoso, pero sí espero un Betis mejor con balón que con Merino y con Gustavo Poyet. De eso no me queda ninguna duda. Y Víctor, la verdad, que continuamente insiste en que él lo que quiere es hacer jugadores inteligentes, jugadores que se adaptan a todo tipo de contexto, que jugando en casa pues quieran un poquito más el balón, pero que si la semana que viene te llega el Fútbol Club Barcelona, pues te pones 2 líneas de 4 en campo propio y que el jugador sepa interpretar ese tipo de situaciones. Así que al final creo que la gente lo que quiere es un Betis que juegue bien. Le da igual el estilo, o sea, le da igual que sea el estilo más virtuoso con balón o estilos más defensivos, pero que juegue bien y esté cerca de la victoria. El Betis lleva mucho tiempo sin hacer un juego reconocible y mucho tiempo sobre todo estando lejos de la victoria. A ver, es que Miguel lo ha dicho bastante claro. No creo que el Betis vaya a jugar peor que de lo que estaba jugando con balón. Creo que va a ser un equipo más defensivo de momento, hasta que todo empiece a rodar y vaya mejor. Y bueno, el trato del balón para Víctor ya lo ha dicho también hoy en rueda de prensa, que va a ser importante. Para ello tiene jugadores. El Betis creo que dispone de gente suficiente para tener buen trato de ese balón. Y veremos a ver por dónde sale. Yo lo primero que espero es, ya lo he dicho antes, es un equipo ordenado, que sepa lo que está haciendo dentro del campo. Un equipo que no se vuelva loco y no pierda nunca la cara al partido. Y a partir de ahí irá avanzando en intentar crear y ser un equipo más dominante. Yo estoy bastante de acuerdo con Miguel, perdón, con David. Creo que el Betis tiene jugadores para construir con la pelota la jugada de manera pausada, de manera controlada y de manera acertada al final para buscar los espacios hacia el gol, ¿no? Creo que tanto caras nuevas como gente que ya estaba aquí el año pasado tiene calidad para imponerse en ese tipo de aspectos del juego a equipos de la liga de zona media. Ya no digo zona alta, pero zona media creo que tenemos plantilla para tal. De momento habrá que conformarse con poquito porque es un entrenador que no lleva ni 24 horas en Sevilla, pero creo que podemos esperarlo, un Betis que juegue bien al fútbol. Sí, algo más puede dar. De hecho, por ejemplo, Mandy es un jugador que tiene buena salida de balón y no lo hemos visto. Jonas Martín ya hemos visto que Joaquín se asocia bien a poquito como entrenador, fomenta un poquito más esa triangulación, el equipo debe jugar mejor. Y luego nos acordamos de Ceballos, que un jugador saliendo del banquillo puede aportar, ¿sabes? Puede sumar en este sentido. El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Aro, ha explicado en rueda de prensa una cosa que ya comentó en verano, que tras la renovación de Alex Alegría, el presupuesto para fichajes, de haberlos en invierno, se acerca más o menos a los 800.000 euros. Vista la plantilla que hay y aún sin haber visto cómo rinde con Víctor Sánchez del Amo, lo que hemos visto hasta ahora, ¿estimáis que el Betis debe hacer un esfuerzo en alguna posición concreta? Porque bueno, con ese presupuesto
no creo que dé para reforzar 2 posiciones siquiera, pero ¿creéis realmente que en un técnico como Víctor Sánchez del Amo podría hacer un papel decente con una posición mejor reforzada? Voy a empezar yo, si no os importa, porque además le han hecho una pregunta a Miguel Torrecillas en sala de prensa, que decían que aún no sabían si la plantilla del Betis era buena, mala, porque no había visto el potencial real que tiene, que había visto partidos buenos de algunos jugadores, a lo menos 2 partidos buenos y después desaparecer. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo y ver hacia dónde va el Betis, porque yo realmente no veo una mala plantilla, no veo que esté quizás coja por ninguna de sus posiciones, quizás a lo mejor los laterales que también han sido un auténtico coladero, pero creo que también por el sistema defensivo que tenía Poyet y lo mal que defendía el Betis. Quiero ver cómo va encajando las piezas Víctor, pero a priori creo que hay plantilla suficiente para asentar el equipo. O sea, yo la plantilla la conozco, ¿no? Porque en Beticismo los análisis que hacemos cuando llegan los jugadores, he visto sus etapas su fútbol en otros equipos. Y para mí, si Víctor no es correcto a esta plantilla, la culpa es suya, o sea, porque hay recursos para hacer algo decente, o sea, no digo para campeonar, no digo para meterte en Champions, pero sí para hacer algo decente. Y si él no lo logra es porque, o sea, no ha sabido, o sea, no le han faltado recursos. Obviamente siempre se puede mejorar. Si me traes un extremo mejorcito que CJ2, pues podemos hacer mejores cosas, pero recursos hay. Antonio, ¿crees que podría venir algún jugador que mejore lo que hay? Quizás un mediocentro. Yo coincido con mis compañeros, con David y con Miguel, pero quizás debería venir un mediocentro más corpulento que Petros o que Felipe Gutiérrez, que además si han jugado en algún momento de la temporada como mediocentro, uno todos los minutos y otros algunos, lo han hecho porque reconvertidos, ¿no? Ninguno de ellos es mediocentro puro. Sí, es que es el gran lunar de la planificación, ¿sabes? No olvidemos que Víctor viene de entrenar a Mosquera, un muy buen mediocentro puro, Eso y es. aquí esa figura, por ejemplo, no la tiene. Y pues quería un 4-3 para jugar con un ancla y no le tuvo, ¿sabes? Que sin duda es el gran lunar y un factor muy condicionante para cualquier entrenador que venga. Eso es. Y de cara a defender ordenado, el mediocentro es una posición bastante importante. Entonces yo creo, vamos, en cualquier caso, creo que hay plantilla para hacer algo decente, que es lo que pedimos al fin y al cabo, ¿no? Me vais a permitir un inciso en este tema. Yo estoy de acuerdo con Antonio en que quizás hace falta un mediocentro, pero un mediocentro de verdad. No hay que olvidar que en Sevilla estuvo David López, que ahora está en el Español, marchó a Barcelona, y quien vino ahí ya in extremis fue Darko Brasanac, que aunque es un futbolista bastante interesante, todavía no hemos visto todo lo que desearíamos de él, pero no es un mediocentro, o sea, es más un centrocampista box to box, como lo llamáis los scouts habitualmente, pero yo echo en falta esa figura, sobre todo porque Petros le falta consistencia, por así decirlo. Y ya dejando aparte lo que viene a ser la plantilla, hablemos un poco del cuerpo técnico, ¿no? Viene acompañado Víctor Sánchez del Amo de su cuerpo técnico de confianza, entre los que se encuentra Nacho Oria, ex sevillista de corazón, que le ha acompañado en su aventura en el Deportivo de La Coruña y en Olympiacos, y que compaginará las labores de preparador físico con Marcos Álvarez, que su futuro, ya lo advirtió el club, estaba desvinculado del de Gustavo Poyet. Evidentemente no podemos estar junto a ellos para ver cómo desarrollan ese trabajo, pero ¿alguno tiene alguna idea quizá aproximada de cómo se puede hacer una preparación física conjunta entre dos técnicos que, bueno, no han trabajado nunca juntos y que vienen uno a ser una apuesta personal del club y otro, pues, la mano derecha del nuevo técnico?
Es extraño, la verdad que es extraño y a ver cómo lo hacen, porque de hecho Víctor en muchas de sus entrevistas hace especial hincapié en la relación que tiene con su cuerpo técnico, en que no trabajan alejados, sino lo hacen de forma conjunta, que salen a comer todos juntos. Entonces meter ahí un elemento importante como es el preparador físico, que sea desconocido y que sea prácticamente impuesto, pues a ver qué tal, ¿sabes? A ver qué tal. No soy experto en la materia, no sé cómo lo vas a hacer, así que simplemente puedo mostrar mi extrañeza. Es una situación rara, como dice Miguel, pero bueno, creo que mm, uno conoce perfectamente el club y lo que hay, y otro conoce perfectamente al entrenador. Creo que puede ser una combinación interesante si al final consiguen trabajar bien juntos. Sí, es un tema espinoso, pero esperemos que sean lo más profesionales posible y si lo son no debería haber problema en hacer una planificación conjunta o, o dividir ejercicios, no sé, ya tampoco soy experto en el tema, como ha dicho Miguel. Bueno, pues a falta de un entrenador de porteros que se una al staff técnico de Víctor Sánchez del Amo, el nuevo entrenador prepara ya junto a su staff el partido del viernes contra Las Palmas y uno de los temas con los que nos gustaría cerrar quizá este podcast con una última sección es para tratar cómo ha sido esta última semana de casting, por así decirlo, de entrenadores, cómo se ha gestionado, qué candidatos podrían haber sido una mejor opción que Víctor Sánchez del Amo, y de eso vamos a hablar ahora mismo. Y bueno, entramos en la recta final del programa hablando de dos personas clave en el Real Betis Balompié, como son Ángel Aro, su presidente, y Miguel Torrecilla, director deportivo, que han estado de viaje estos días, este fin de semana no, la semana pasada, perdón, para buscar un nuevo técnico. Al final ha sido Víctor Sánchez del Amo. El martes pasado Gustavo Poyet ya supo que se estaba hablando con otros técnicos y bueno, entre un viaje a Madrid, una reunión secreta en Córdoba que desvelaron los compañeros del Desmarque, al final ha sido el madrileño el escogido, pero pudieron ser otros muchos más. ¿Qué os pareció? Bueno, empezando por ti quizá, Antonio, ¿cómo fue, qué te pareció el elenco de nombres que salió a la palestra a lo largo de la semana pasada? Bueno, a mí tengo que decir lo primero que la semana me ha parecido bastante paródica y un poco extraña, estrafalaria sería la palabra, porque no sé, creo que han despistado mucho al beticismo y creo que, como hemos dicho antes, había 2 semanas para rectificar y buscar un entrenador y creo que han tardado mucho, eso para empezar. Y luego, no sé, han sonado muchos nombres, eh, entrenadores de edad y mentalidad muy diferentes. Y no sé cómo analizarlo. Si quieres que empecemos nombre por nombre a evaluar o... Voy a proponerte el de Mitchell, que según As estuvo contratado durante unas cuantas horas. ¿Crees que hubiera sido quizá una elección mejor que Víctor Sánchez del Amo? Yo creo que no. Eh, Principalmente es que a Víctor Sánchez del Amo le tengo especial fe porque creo que es uno de los entrenadores jóvenes con más proyección del fútbol español. Has comentado antes que estuvo el otro día en un congreso en Barcelona de estadística y de aplicada al fútbol y tal. Y creo que una de las características o de los rasgos que le definen es que es un entrenador muy moderno y muy actualizado al fútbol de hoy. Creo que eso le diferencia mucho de Poyet, que por ejemplo le recuerdo una rueda de prensa una rueda de prensa en una entrevista en no sé si fue agosto o septiembre, en el que decía que, bueno, para él los vídeos no eran tan importantes como para otros entrenadores. Y creo, sin darle
demasiada importancia a los vídeos tampoco, que puede ser que Gustavo Poyet fuese un entrenador más a la antigua, también por esto de la bravura y del carácter y de la transmisión de ideas. Creo que si le das demasiada importancia a eso, a lo mejor estás desmereciendo otros factores más tácticos y más efectivos, por otra parte, que te pueden dar mejor resultado en el fútbol de hoy, que es mucho más complejo y mucho más difícil. Miguel, voy a preguntarte a ti por un técnico que ha estado cerca de ser técnico del Betis, y sé que sientes predilección por él, que como es Luis García Plaza. ¿Por qué crees que no hubiera sido una elección adecuada? Es que para mí lo más importante, y fíjate lo que te voy a decir, no se trataba de la calidad del entrenador, sino de cómo se lo iba a tomar la afición. Y la figura de Mitchell, la figura de Luis García Plaza, Manzano, sí, verdad, también fue una opción. No eran entrenadores que la gente fuera a aceptar. O sea, yo me lo imaginaba, pues, presentaciones como la de Garrido, ¿sabes? Muy broncas. Entonces, ¿sabes? Descartaba esa figura, y es que Luis García Plaza, ¿sabes? Para mí no ha exhibido un nivel acorde para lo que el Betis necesita actualmente. Entonces era una figura que, como tú bien sabes, yo temía mucho, y por suerte no ha venido. O sea, para mí ha venido el entrenador más capacitado de las opciones reales, y sobre todo el entrenador que al menos se le va a dar una semanita para que entrene. O sea, que viendo la situación como tal, no es cualquier cosa. O sea, que otros no hubieran tenido ni eso. Bueno, sí, dime, David. Dime. Solo por añadir una cosa más, creo que ha dado con Miguel en el clavo con eso de que hay que tener en cuenta el pasado de los entrenadores, y en el sitio en el que estamos y al que llegan, que iba a ser bastante dramático haber visto un entrenador que todo el mundo ya recelaba de él desde que salió el nombre. Creo que he visto, además, como apunta Antonio, es de los jóvenes con más futuro, ¿no? Que más se puede esperar de él, y creo que ha sido la elección sensata viendo todo lo que había. Sí, no, es así. De hecho, yo decía estos días que si llega a venir Luis García Plaza, Manzano o Mitchell, en la directiva se veía que ha dejado de entender al aficionado. Que es verdad que cada vez más complicado entender al Villamarín, pero trayendo un entrenador como eso, directamente ya hablaban idiomas diferentes, ¿sabes? Como, o sea, traer a Mitchell, o sea, que yo no lo veía tan dramático como mucha gente, pero sí entiendo desde fuera que sería un insulto para mucha gente, o sea, que es dejar de entender al Bético. Y si al Bético te lo echas cada vez como de enemigo, pues más complicado, o sea, porque los jugadores, hay muchos que les tiemblan las piernas, ¿sabes? En el Villamarín, que en tu campo te estén pitando. Y si ya el entrenador tampoco tiene el aprecio de la grada, pues la cosa se complica muchísimo. Entonces, por suerte, ha llegado Víctor, que consigue un entrenador bastante preparado y un entrenador de eso que al menos le van a dar algo de tiempo. Sensata o no, la elección ya está hecha, pero muchos creen que ha llegado tarde. Hay que recordar que el Betis jugó su último partido, perdió otra vez, y bueno, la elección se ha retrasado pues más de una semana casi. O sea, hasta que el entrenador se ha puesto el chándal y ha empezado a trabajar ha pasado más de una semana. Pero Miguel Torrecilla, en rueda de prensa, en la presentación, ha dicho que esto ha sido una ventaja, que el parón de selecciones ha sido una ventaja en el sentido de que el Betis ha podido hacer una elección, digamos, sosegada, y además ha elogiado a Gustavo Poyet por haber haber seguido trabajando de la misma forma hasta que ha llegado el anuncio de su destitución. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación. De hecho, se cree que le hacía falta un plan B desde hacía semanas. ¿Estimáis que Torrecilla y Aro han actuado con lentitud en este asunto, o han hecho bien al tomarse su tiempo para escoger al nuevo entrenador, que tiene 4 días nada más para preparar el partido de Las Palmas? Viendo lo que ha sonado, debemos agradecer que al menos han tenido tiempo para pensárselo. Pero sí es cierto que cuesta muchísimo entender, ¿no?, que se haya tirado una semana.
que una semana de entrenamiento da para muchas cosas y la verdad que es una pena y bueno, a ver qué Betis vemos frente a Las Palmas, pero sin duda podríamos haber visto un equipo mejor porque hubiera tenido más entrenamiento encima. Viendo bueno, todo lo que podía pasar contra el Villarreal, creo que ha hablado además Torrecilla en estos términos de activar el plan B. Creo que debían haberlo hecho esa semana, quizás antes, para si pasaba lo peor y tenían que destituir a Poyet, haberlo tenido mucho antes al entrenador aquí. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque como dice Miguel, viendo cuáles eran los otros candidatos, sobre todo los que sonaron el último día, el viernes, que fueron Plaza y Manzano, creo que pues se agradece que se lo pensaran más. Si es que fue así y lo decidieron en el último momento, se agradece que lo pensaran y trajesen un entrenador con experiencia contrastada recientemente en la liga. También queda la Porque no, duda. Sí, dime, Antonio, dime. no, iba a decir que no olvidemos que, por ejemplo, que Gregorio y Manzano llevan muchísimo tiempo sin entrenar a primer nivel en España. Sí, porque, bueno, llegó hace poco de China, donde terminó la temporada. Y bueno, no digamos que pese a que los chinos se están gastando una pasta, no es de momento una liga referente en el mundo. Pero hay algo a lo mejor en lo que no se nos ha ocurrido pensar, que es que quizás todo esto ha venido, y Ángel Aro lo ha negado que haya habido improvisación, pero bueno, el devenir de los hechos es que invita a pensar a ello. Sí que a lo mejor tenían pensado mantener a Poyet hasta el partido de Las Palmas, pero se dieron cuenta a comienzos de semana de que a lo mejor no era la mejor idea, ¿no? No hay más que ver que fue el martes cuando le dijeron que empezaban a hablar con entrenadores, ¿no? Por lo menos esperaron 1 día y medio, casi 2. Y en este sentido, perdonad, Ángel Aro ha querido atizar a la prensa en rueda de prensa, eso sí, con un papel por delante, como si no estuviera muy convencido, como si no supiera muy bien qué es lo que quería decir realmente. Ha negado que hubiese improvisación, ha negado que se haya hecho una mala gestión, la ha defendido a muerte, igual que Miguel Torrecilla. Y bueno, yo creo que el aficionado ya está también un poco reticente, ¿no? Desconfiado respecto al Consejo de Administración y ya la dirección deportiva, ¿no? Miguel Torrecilla ya empieza la figura a estar un poco en duda tras este pequeño fracaso en el camino. Y yo no sé qué pensáis de si realmente el Betis está haciéndolo bien en los últimos años, o por lo menos en los últimos meses, en esta materia. No esas fichajes tardíos, negociaciones que se alargan y luego se rompen. ¿Creéis que la gestión, pese a los resultados deportivos, está bien hecha? Tenemos amigos en Betisismo que piensan que sí, que la gestión no tiene mucha incidencia en lo deportivo, pero bueno, no sé si estáis vosotros de acuerdo en eso. Hombre, yo es que creo que gestionar el Betis es mucho más difícil de lo que pensamos, pero sí es cierto, las cosas se pueden y deberían hacer muchísimo mejor. Si realmente ellos dicen que no han improvisado, ¿por qué no le comunicaron a Poyet su despido mucho antes? ¿Sabes? ¿Por qué fueron alargándolo? O sea, que no me parece un comportamiento educado con un entrenador que también la ha hecho, ¿no? Que también se ha portado con el club como añadían en esa nota de prensa. Por tanto, eso es algo que ¿sabes? No entendí que tardaran tanto, pero bueno, ya te digo, no es fácil, los nervios que hay no ayudan, pero bueno, a ver si por lo menos a base de errores van corrigiendo aspectos que para mí son algo básicos, son cosas que no son tan complicadas, ¿sabes? Cuando ves que el entrenador no tiene el respaldo, pues vas tanteando. Cuando ya has decidido que no cuentas con él, pues oye, suba al segundo y para 2 entrenamientos casi intrascendentes, pues que lo haga el segundo y el pobre Poyet se puede ir a su casa a descansar. Cabe subrayar, y antes de que hablen Antonio y David, que bueno, algunos medios de la prensa sevillana han asegurado que parte de la directiva no sabía que Víctor Sánchez de la Mora era el elegido cuando fue anunciado oficialmente en la medianoche del viernes. Esto también pues deja entrever cierta falta de comunicación dentro de la planta noble del Benito Villamarín,
y por supuesto no ayuda a apaciguar los rumores de mal hacer, de improvisación y demás. Yo no sé si creéis que este tropiezo, ¿no? El caso Poyet, ¿no? y la tardía contratación del técnico puede incidir quizá en la confianza de los accionistas en la Junta de diciembre. Estoy totalmente seguro que puede ser crucial, y creo que se ha hecho esto quizás demasiado lentos para algunos, según para la directiva, ¿no? Cumplieron unos tiempos muy buenos. De hecho, Torrecillas ha dicho que a los periodistas que hiciesen una encuesta a todos los directores deportivos a ver cómo creen ellos si el tiempo que se había tardado en llegar a un acuerdo con un nuevo entrenador había sido bueno o no. Yo lo que creo es que hay demasiados nervios en la planta noble. Hoy Aro de nuevo se le ha visto un poco nervioso contestando preguntas, entrando en temas que ya habían sido resueltos, o eso intentaba hacer ver él, y creo que los nervios reinan por la planta noble. Sí, yo también creo que está demasiado a la defensiva en este tipo de ruedas de prensa. Y creo en general que no desde esta semana, sino desde mayo que llegaron Torrecilla y Poyet, la confianza de la gente en Ángel Aro y su compañero catalán creo que ha decrecido mucho, pero no tanto por estos términos institucionales, digamos, y de tardanzas en fichajes o en otro tipo de trámite, sino por el nivel deportivo que ha mostrado el equipo. Ellos antes de verano se mostraban muy contundentes en que iban a construir un club sólido y un club competitivo, y yo creo que la gente en parte está más crispada porque eso no se ha conseguido. Entonces van a influir estos últimos meses en la Junta. Yo creo que sin ninguna duda. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo para más. Llegamos al final de nuestro primer podcast. Agradeceros a los que nos habéis escuchado, que hayáis estado ahí hasta el final. Os invitamos a hacernos cualquier sugerencia a través de las redes sociales para mejorar este espacio de opinión y análisis que empieza hoy. Y por supuesto darle las gracias a Miguel, a David y a Antonio, que hayan estado aquí, que nos hayan dado su visión de las cosas. Yo he intentado dar mis pinceladas, pero bueno, creo que ellos lo han descrito todo y lo han expuesto todo bastante bien. Miguel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carlos, y un placer estar en este primer podcast de Beticismo. Muchas gracias, David. Un placer, ya sabes. Para la próxima, más temas y más debate. Sí, por supuesto, que nos sugieran temas para hablarlo y los meteremos en el guión. Encantados. Y Antonio, que por fin le he puesto cara, aunque ha sido a través de Skype. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, Carlos, un placer. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de vosotros Carlos García. Un placer y hasta la próxima.